Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Estamos en nuestro webinar mensual. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro tema. Este tema, desde hace algunos meses habíamos querido eh, trabajar con esto porque hemos visto que ha habido ha aparecido muchos diagnósticos en la consulta y esto era un tema que nos puede servir muchísimo a todos, a nosotros como audiólogos otoneurólogos. Y pues qué mejor que buscar al experto para poder que nos ayude en este tema tan común, pero que sí necesitamos de algunos estudios y de un poquito más de clínica para poder diagnosticarlo, ¿no? Y le damos la bienvenida al doctor José Antonio Gian López y le doy la palabra al doctor Anduesa para que lo presente de la manera adecuada. Nos vemos en un ratito. Bueno, muy buenas noches. Como nos explicaba el doctor Campos, tenemos el agrado de que esté con nosotros el día de hoy el doctor José Antonio Quien López, el cual voy a leer una pequeña reseña acerca de él. Él tiene la licenciatura en medicina por la UADY, es neurólogo clínico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Es correcto, verdad, doctor? San Luis Potosí, ¿verdad? Correcto. Ah, correcto. Asimismo, el doctor tiene una subespecialidad en neurofisiología clínica por la UNAM, tiene una maestría en ciencias, asimismo por la UNAM, está adscrito al IMSS y también tiene clínica privada en Star Médica y en Geriamid. El tema del día de hoy es insuficiencia vértebro-basilar y otros trastornos de la circulación cerebral posterior. Agradecemos muchísimo su valiosa cooperación, doctor, y su colaboración, y espero que este tema sea pues de ayuda para tanto para nosotros como siempre les digo, como para nuestros pacientes. Al final, todo lo que nosotros sabemos y aprendemos es para beneficio no solo de nosotros, sino de nuestros pacientes, que es para quienes estamos. Agradecido nuevamente su participación, le cedo la palabra, doctor. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Doc. Pues buenas noches a todos, les agradezco mucho la invitación. Em, la realidad es que sí, compartimos muchas cosas en estos temas vertebrovacilares. Es un tema específico de, a mí me parece de controversia porque creo que hay muchos pacientes que nos llegan y que nos llegan em, con vértigo, que me llegan a mí y me llegan a ustedes. Y ambos, ustedes y yo, estamos pensando en vértebro-basilar antes de algunas otras cosas, ¿no? Aquí lo complejo, me parece, es que de repente, al final, si fuera una u otra, yo deseo siempre que sea nada más vértigo periférico sin ninguna otra manifestación, porque esa es la que mejor tiene eh, un mejor pronóstico y además mucho que hacer. La realidad es que hoy las insuficiencias vertebrobasilares sí tienen. A pesar de algunos avances, es demasiado difícil tener una forma de mejorar si no se hace un cambio generalizado de la vida del paciente, de estilos, de muchas cosas. Entonces, es por eso que siempre que llegue un caso, siempre deseo que sea un vértigo periférico y nada más, por varias cosas. Vamos a ir avanzando. Me voy a ir. Y es que en el tema, cuando hablamos en su momento, entendí, íbamos a enfocarnos un poquito más a vertebrovascular, metí otras situaciones del sistema posterior, del circulatorio posterior, como la disección arterial, y tenemos que hablar de los síndromes de tallo, porque todos esos van a compartir algún dato clínico que puede inicialmente hacernos pensar que pueda haber alguna situación de este tipo de circulación y que son bastante severos y serios. Obviamente son mucho más catastróficos que nada más decir insuficiencia, pero bueno, la idea es ir por ello, ¿no? Y forzosamente tenemos que empezar en anatomía para poder recordar varias cosas. Y voy a empezar por la parte que no vamos a ver, pero que tenemos que recordar siempre, que tenemos, o en nuestras clases, hemos visto todos los que estuvimos en clases de anatomía, recordamos este famosísimo polígono de Willis, donde tenemos
una sola arteria comunicante anterior. Tengo una pregunta, ¿se ve mi cursor o no se ve? ¿O Sí se ve, necesito doc. poner más? Sí ¿Se ve? se ve, ¿Sí se ve? doctor. Ok, ok, dale. Entonces, donde tenemos una sola comunicante anterior, pero tenemos dos comunicantes posteriores, donde tenemos dos cerebrales, dos arterias cerebrales media, y que con esto tenemos lo que conocemos como el polígono de Willis, pero que no es la parte que vamos a ver. La parte que vamos a ver es por debajo, en esta zona que es tan importante para nuestro cerebro. Y es que aquí se ve padrísimo, aquí no se ve tan bonito, ¿verdad? Y pongo a colación esta imagen por lo complejo y lo maravilloso que somos cada uno de nosotros, por, por esta gran dicha de estar vivos, gracias, no solo vivos, sino pensantes, que podemos sentir, amar, razonar, creer, esperanzarnos y hacer muchas cosas gracias a este maravilloso sistema de circulatorio que provee de sangre, energía y nutrientes a todas las neuronas que están conectadas sin tocarse. Y una vez que uno ve esta maravilla en su complejidad, para esto aprecia todos los días que está funcionando y desea que todos los días sea así. Cuando vemos a alguien con una lesión, pues hacemos lo posible por buscar la mejor manera de rehabilitación. Y esto, en estos temas, ustedes, nosotros, todos entramos mucho en el control. Ya viéndolo más de frente, podemos ver que hay un sistema inferior, que evidentemente lo vamos a ver más a fondo, donde tenemos ciertas arterias que nos llevan a una arteria basilar, que va a ser el centro de todo lo demás, y que a pesar de estas imágenes tan grandes y tan maravillosas, cuando hay pequeñas oclusiones aquí, no son nada comparable con la temible oclusión en esta zona. Y aquí es donde todo se puede ir en un segundo, diferente a cuando son zonas de otro lado. Y es por eso que todos los días, mi recomendación, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera, es que agradezcan a quien gusten, digan buenos días, besen y abracen a su esposa, a sus hijos, y un beso grande a su tallo cerebral, porque esto es lo que nos hace estar vivos y conscientes. Este pedacito, esta zona tan chiquitita, nos coordina, nos permite paso de señales específicas motoras, permite que estemos conscientes, alertas, eh, despierto, despiertos como tal, y con coordinación y equilibrio. Y la realidad es que es una zona tan frágil y tan pequeña, que en cada ramita, en cada pequeño pedacito, existen manifestaciones muy grandes que tenemos que estar buscando a través de la clínica para poder definir dónde está el problema y entonces ver si hay manera de resolver de alguna manera. Lo que nos ocupa en esta plática en específico es obviamente la circulación posterior. Y esta circulación posterior tiene y está íntimamente relacionado con esta bellísima arteria que se llama la arteria vertebral. Y esta arteria vertebral tiene un origen en las subclavias. Obviamente, lo que tenemos, para lo que nos sirve, es para alimentar todo el cordón, pero además el tallo, el cerebelo, la región posterior del cerebro. Y con toda la sabiduría de la naturaleza está muy, muy bien protegida, a diferencia de un vaso grande que tenemos más adelante, que son las carótidas. La vertebral está muy bien protegida, precisamente por su alta función o funcionalidad que pueda tener. Hablamos mucho del origen, y el origen va a ser generalmente en la subclavia. Habitualmente las vertebrales entran en C6 o a nivel de C6, pero hay un porcentaje, un 7.5%, que va a entrar por C7. Aquí en algunas ocasiones puede haber complicaciones, porque tenemos en algunas ocasiones eh, eh, huesos de tipo costales supernumerarios que podrían estar causando compresiones de acuerdo a ciertas cosas. Claro, esto es más en brazos que en otra situación, pero bueno, la anatomía de cada persona es diferente, por lo que
habitualmente nuestra entrada va a ser a nivel de 6 y vamos a pasar por todos los forámenes transversos. Esto es hasta que lleguemos aproximadamente a C2, por donde tenemos que irnos atrás de C1, que es el atlas, al arco posterior, y a un sitio que se llama el triángulo suboccipital. Este triángulo es importantísimo porque es una gran forma de marcaje a la hora de hacer cirugías. Cuando ahí tenemos una lesión o cuando se tiene que hacer bypass, esa es la forma mejor de abordar esa área para poder hacer los abordajes como tal. Y cuando tenemos una visión posterior, sabemos que después de entrar al atlas y después de hacer la curva en los dos triángulos occipitales, cuando las dos se unen, tenemos finalmente una arteria basilar. Sabemos, y esto va a ser bastante importante en nuestra insuficiencia, porque dependiendo del segmento es donde podemos tener mejor o peor pronóstico. Claro, por supuesto, por la forma de abordaje o por las zonas donde se van a estar lesionando. Tenemos entonces 4 regiones, que es la B1, 2, 3 y 4. Y la 1 va a ser desde que nace hasta C6 en ese punto. A partir de ahí, hasta más o menos C2, en el foramen transverso, vamos a tener toda la B2, y entonces este va a ser nuestro segmento más largo. De C2 hacia el atlas, vamos a tener, o en la parte del segmento atlanto-occipital y su entrada, vamos a tener, perdón, de C2 hasta la atlanto-occipital es la 3, de atlanto-occipital a la entrada es la 4, y en 5 ya es, que algunos la mencionan y algunos no, es justo cuando se unen las dos vertebrales y se convierte en basilar, ya tenemos cambio de nombre. Este es el triángulo que les digo, es el triángulo occipital, vértebra occipital, y este es ultra importante por todos los músculos que tenemos para unión y porque por aquí podemos tener un punto anatómico de por dónde puede pasar la basilar. Y que además, en cuando hay secciones o disecciones, este es el área que duele más. Nuestra santa arteria basilar que nos mantiene vivos y que nos mantiene alertas, es tan pequeña como 1.5 a 6 milímetros. Y entonces este vaso sanguíneo tiene que estar extremadamente sano, tiene que estar bien formado porque en la mayoría tenemos las dos vertebrales, aunque una domina sobre otra en inmensas ocasiones, y porque esta tiene diferentes ramas. Las ramas que habíamos visto es la AICA y la SUCA. Le hablamos así como AICA y SUCA porque son las anteroinferiores cerebrales, las anterosuperiores, y ahí regularmente la laberíntica sale de la AICA, pero el 15% puede salir directa de la misma basilar, y entonces esta puede ser las laberínticas. Y obviamente la pontina creo que está mucho más explícito aquí, que es donde tenemos que en la vertebral podemos tener, o en la parte posterior de vertebrales podemos tener la pica. Entonces aquí tenemos SUCA y aquí tenemos AICA, ¿vale? Y en las arterias basilar tenemos aquí las perforantes que dan la circulación justo en área de puente bulbopontino, ¿vale? Entonces, SUCA, AICA, ICA y perforantes, que son nuestras ramas basilares. Bueno, de nuevo en otro esquema, y este ya lo conocemos, este es el que estudiamos bien, donde tenemos algunas veces las auditivas o laberínticas que están saliendo de las laterales de la AICA y que pueden salir esta en un 15% directo de basilar, donde tenemos estas perforantes, que son varias, y que cada quien tiene más o menos el mismo número, pero que puede haber variantes, y que tenemos diferentes arterias que pertenecen todavía a la circulación posterior, que esta basilar se va a formar a través de las arterias vertebrales. Y así de bonito la hemos visto todo el tiempo. Cuando se ve de verdad es cuando se pone el problema, porque
Estas son las arteriografías y en las arteriografías lo difícil es verlo todo en un segundito cuando se van llenando, que eh, estoy seguro que todos han visto al menos una eh, en tiempo real, incluso cuando van yendo y cuando se va llenando. Y entonces podemos ver u observar una pica en la región que corresponde, una AICA, una SUCA, y luego vemos la cerebral arterial posterior. ¿Vale? Entonces, este es un corte lateral de una angiografía. Esencialmente es sobre anatomía. Asumo que no hay muchas dudas o preguntas, aunque si hubiera una, por favor, díganmela. ¿Hubiera algo? Ok, Todo bien hasta ahora, doctor. perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos ya de fondo al tema como tal. Em, Evidentemente, si tenemos un flujo inadecuado en la región posterior o en la parte que pertenece desde las vertebrales hasta la basilar, vamos a tener un síndrome muy específico de acuerdo al área que sea afectada. Entonces, recordando que las áreas que van a alimentarse con esta circulación van a ser el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente y parte de la corteza occipital. Y obviamente todo esto va a tener una repercusión clínica importantísima. Sobre todo la occipital que hay que tener en cuenta, porque esto es mucho de visión. Entonces, el registro de la visión, que la persona ve perfecto, pero no registra, y entonces podemos tener incluso síndromes como el Anton Babinski y otras que definitivamente el paciente cree que ve, pero no ve y no registra, y se anda tropezando como Shmagana. Espero que todos sean yucatecos. ¿Sí todos somos yucatecos o no? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pero conocen las Hay Ismaganas. algunos extranjeros, doctor. Ok, pero espero que conozcan las Ismaganas. Son las mariposas esas que se andan estrellando con todos lados. Em, no, la parte interesante de la neurología es que sí, o sea, sí hay muchos avances, pero un montón de años estuvo igual. Y es que, por ejemplo, Miller-Fisher, cuando tenemos un síndrome de Miller-Fisher por parálisis bilateral y parecido a Guillain-Barré, solo que en cara, en el 50 fue que lo dijo, y la verdad es que para mí se me hace muy corto los 50, pero sí, ya pensándolo bien, son 73 años. Em, Bajo este sentido, siempre que me encuentro a un médico y con muchos años, le pregunto cómo era la vida antes, porque me llama tantísimo la atención cómo nadie antes había descrito las cosas como Miller Fisher, que empezó a usar que la insuficiencia vertebrovascular podría ser un ataque isquémico transitorio. Y en eso se empezó a acuñar ya los términos como los usamos actualmente. La verdad es que no es tanto tiempo, me pregunto qué va a pasar en los próximos 70 años para esto. Em, la realidad es que hay muchos pacientes con placas de ateroma vertebrales, que no van a tener ni un solo dato, y esto es muy afortunado. Sabemos que al menos, por ejemplo, en las carótidas, nuestro porcentaje es 70%, sin sintomatología cuando nos pone en peligro. A partir de los 50, con sintomatología, o sea, algún evento isquémico, es cuando empezamos a considerar otra cosa, y esto estamos hablando de la circulación anterior, estamos hablando de las carótidas. En circulación posterior cambia el porcentaje, lo vamos a ver un poquillo más adelante, sobre todo para decisiones terapéuticas, pero existe una enorme cantidad de gente con sus plaquitas ahí bien puestas que pueden cruzar asintomática. Obviamente, si tenemos a alguien con un infarto cerebral o un EBC, quiere decir que estamos en una oclusión severa y que hay un problema en esa zona. Definitivamente un infarto de tallo con las manifestaciones que todas casi siempre comparten, disartria o ataxia o algún tipo de vértigo, podría ser una laberintitis, una neuritis vestibular y un vértigo posicional. Sin embargo, debemos de tener en cuenta, perdón, que en neurología es ultra importante el que se acompañe de otros signos. Y desde que ya veamos el más mínimo o la más mínima manifestación sensitiva o motora, con una altísima probabilidad estamos hablando de otra área diferente a lo que podríamos pensar, por ejemplo, como un diagnóstico común, el vértigo
paroxístico benigno. Tengamos en cuenta que una enfermedad o una entidad que está causando mucho problema y que ha sido muy controversial a la fecha es la aterosclerosis. No la aterosclerosis como tal, sino los perfiles de lípidos, que estoy seguro de que a ustedes en su área les han cambiado un poquito la cosa. En mi área nos han movido ciertos niveles de LDL, que tenemos que estar por debajo de 100 ahora, eh, donde esto disminuye mucho el riesgo de aterosclerosis, que es entonces de las principales causas de las insuficiencias vertebrovasculares. El tema está en que hay gente que ahora se puso en un boom muy extraño para defender los lípidos y que tienen cierta razón en ciertas cosas, pero que el exceso de esto y la acumulación de esto debido a causas genéticas puede llevar a una verdadera catástrofe. Y por ello la prevención a eso creo que vale la pena o merece la pena. Obviamente toda persona que fuma, que es hipertensa, que tiene más de 60 años, que es hombre, que tiene una genética muy específica para ello, obviamente la hiperlipidemia y una historia de enfermedad coronaria arterial va a ser una bombita de tiempo para ello. Y entonces no es lo mismo aquel que llega porque tiene un vértigo, a lo mejor un poco atípico, pero sin ninguno de estos factores de riesgo, a aquel que llega con todos estos factores de riesgo, más el vértigo, más alguna situación que podría orientar o pensar a algo de características de tallo cerebral, y entonces sí vamos a pensar de primera instancia en alguna otra cosa. Obviamente, si el paciente además me dice, tengo fibrilación auricular, tuve endocarditis o estoy en tratamiento de endocarditis, en algún momento tuve un accidente y me duele muchísimo aquí en el cuello y desde entonces estoy así y otras cosas, o tengo fallas en la proteína C, ese se me olvidó tomar mi medicina, no tomé mi anticoagulante, el seguro no me la dio y no se me ocurrió comprarla, que es muy común, pues entonces ya estamos pensando entre otras cosas y tenemos que actuar ante ello. Los infartos, el infarto como tal, generalmente se dan por embolismos. En esta zona recordemos que como sale directo del arco de la aorta, es donde sale la vertebral, es por ello que generalmente el primer punto es un embolismo para ello, pero puede haber trombosis in situ por la aterosclerosis. Y estas aterosclerosis son las que finalmente nos tapan una y puede causar todo lo que estamos haciendo de manera aguda. La hipertensión crónica siempre, siempre va a ser un factor de riesgo para una enfermedad lacunar, y recordemos que la enfermedad lacunar en el cerebro, en corteza o en las partes subcorticales, perdón, hay muchos que son, digamos que indolentes hasta que son muchos, que son 30, 40, 50, 100. Ahí es cuando empezamos a ver cambios, pero que en el tallo cerebral, un infarto de características lacunares por tamaño se considera como un infarto mayor. Esto es importante. De hecho, hace poco participamos en un protocolo que se llama Navigate ESUS, y ESUS significa Embolic Stroke of Undetermined Source, o sea, que estábamos buscando cuáles son los embólicos, y todo infarto lacunar en tallo se consideraba infarto embólico y no infarto lacunar. Y es las nuevas definiciones que estamos dando, porque a pesar de que es un tamaño muy chiquitito, es tan catastrófico, y por la zona y por la tipo de circulación que está llegando, tiene que haber venido de una forma embólica. El estudio se paró porque hubo mucho sangrado, porque era con rivaroxaban, pero bueno, eso es otra historia. Finalmente, esas son las definiciones que se están usando ahora para ello. ¿Qué es lo más común en esta insuficiencia vertebrovascular? Insuficiencia hemodinámica, de la forma que ustedes quieran, ya sea que sean los ateromas, que sean un bajo gasto, que sea una arritmia, una FA, eh, que haya todas al mismo tiempo, que haya una válvula que esté mal funcionando o disfuncionando, o que haya una oclusión por cualquiera de las causas. Obviamente los embolismos por el arco aórtico y por el origen de las arterias subclavias. Perdón, no me respondió. Ahora sí. Eh, por ejemplo, una persona, y esto es ultra común en nuestro medio, vemos a mucho adulto mayor
con diabetes y que además tiene muy poco control simpático. ¿Qué es el control simpático? Existe el término de la neuropatía autonómica cardíaca. Tuve la fortuna de hacer mi tesis de maestría en esto, en que poníamos a pacientes de recién diagnóstico con diabetes, y recién diagnóstico estamos hablando de menos de 2 meses de haber sido diagnosticados, y los poníamos a hacer un estudio de finometría. La finometría mide latido a latido cómo va la respuesta, y hay respuestas estándares para parado, sentado, acostado. Y todas las personas con diabetes de recién diagnóstico eran significativamente diferentes a los controles. Esto implica que ya hay un daño del sistema simpático gracias a la diabetes, que seguramente ya estaba desde antes, pero que se diagnosticó en un tiempo específico, incluso con niveles de glucosa no tan altos, y que esto puede cambiar la forma como los vasos sanguíneos se autorregulen. Evidentemente esto va a ser lo que habíamos hablado del flujo, y va a cambiar los flujos como tal. La mayoría de los casos, para la insuficiencia vertebral, necesitamos que las dos arterias estén mal, no solo una. Y aquí les pongo el ejemplo de una sola que está ocluida. Bueno, está ocluida porque tiene aquí una disección por acá que está rota en el centro. Pero que regularmente las dos son las que van a suplir o las que le van a dar sangre a la basilar. Y generalmente, cuando una no está tan bien, la otra es suficiente para ello. Por eso, cuando encontramos una insuficiencia vertebral, es porque ya está muy caminado el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, perdón por la ambulancia, es que estoy en el hospital. En ese sentido, pues tengamos en cuenta eso, ¿no? Que sí, seguramente, si encontramos una situación que estamos hablando de infarto o de insuficiencia, es porque tenemos ya a alguien con una situación bastante avanzada, y que revertirla va a ser bastante complejo. Eh, Obviamente esto pasa, o por qué necesitamos que ambas sean, pues justo porque hay una contribución incompleta de la circulación de la carótida de la comunicante posterior. O sea que tenemos como un segurito, alguien nos puso un segurito de vida por allá, quienes ustedes crean, pero ahí la tenemos. Obviamente no es solo echarle la culpa al paciente de tu vida fue, no sé, desordenada o no hiciste caso, lo que fuera. También existen situaciones ajenas al paciente, y es que el paciente, que es muy, muy cumplido, a veces la persona que le mandó el antihipertensivo se puso muy agresiva en esas situaciones, y el problema fue ese, ¿no? Hipotensión, bajo gasto, bradicardia. Perdón, necesito tomar un poquito. Y entonces podemos tener beta bloqueadores, podemos tener calcio antagonistas, podemos tener eh, medicamentos que pueden hacer que haya hipotensión y que además nos causen arritmias lo suficientemente serias como para que no llegue el flujo vascular. Toda persona que tenga un marcapasos y que empieza con datos de insuficiencia vertebrovascular, siempre debemos de sospechar que ese marcapasos ya no está funcionando, se desconectó, se desactivó, o se le acabó la pila, que es más raro porque generalmente tienen un control. Pero nos ha pasado. Nos pasaba mucho en IMSS que de repente llegaban y nos decían, bueno, este marcapasos lo tengo desde hace años y jamás me lo han revisado. Mentían, sí les daban la cita, pero no iban, o cuando iban no estaba. Bueno, ya se la saben esa. Existen causas todavía más difíciles, o más poco comunes, que son las vasculitis o los secuestros sanguíneos por oclusiones de arterias subclavias. Esto me parece es afortunadamente de otro tipo de patología, pero sí puede estar en adultos jóvenes y justo antes del adulto mayor. En adulto mayor, por supuesto, existe la vasculitis, pero ya tendríamos otros síntomas u otros datos, aunque no imposible. Recordemos que nuestras fuentes de embolismo en la circulación posterior específica, como número uno tenemos
las placas ateroscleróticas, el trauma va a tener una relación o una manifestación importantísima, la compresión como tal, que además junto con eso haya una displasia fibromuscular que no se había entendido y que luego hubo el trauma. Obviamente los aneurismas con el que las personas nacen y que definitivamente van creciendo, y una disección por las causas que ustedes quieran. Un tercio nada más es intracraneal, 2 tercios son extracraneales, por eso vemos ese esquema tan grande de lo que habíamos visto. Y es que una insuficiencia vertebrovascular que llega a un infarto de tallo puede ser tan catastrófico como un EBC hemisférico. Y ha pasado que la gente en la sala de urgencias nos llaman y nos dicen, es que tengo un infarto cerebral con una escala de NIHSS. Para quienes no la conocen, es una escala de funcionalidad que evalúa fuerza en manos, piernas, habla, lenguaje, respuesta a palabras y todo eso nos da un puntaje. Si el puntaje es muy alto, tenemos un infarto severo. Si el puntaje es bajo, tenemos un infarto muy bajo y es la que usamos para hacer la trombolisis cuando llegan en menos de 4 horas y media, porque hay que hacer un puntaje inicial, hacer la trombolisis y hacer un puntaje post-trombolisis. Y cuando bajamos 5 puntos es cuando tenemos algo de éxito. Evidentemente, llegando a menos de 4, en total es un éxito mayor. Pero un infarto de tallo nos puede dar perfectamente un puntaje de un EBC hemisférico. Y aquí es donde podemos, solo con clínica, decir, ¿sabes qué? Esto no es hemisférico, esto es un infarto de tallo lo que está sucediendo. Y obviamente uno muy clave es que haya signos cerebelosos, que haya dismetría, que nuestros nervios craneales tengamos del mismo lado de la lesión una situación, y esto lo vemos comparando el cara con cuerpo. Cuando tenemos, por ejemplo, las mismas porciones, un lado con la misma porción del cuerpo, córtico espinal, tenemos uno de corteza. Pero si tenemos el síndrome alterno, o sea, un lado de la cara con el otro lado del cuerpo, ahí es donde tenemos casi seguro algo de tallo. Y ahí es cuando ya empezamos a sospechar sin que tengamos la necesidad, que evidentemente hay que hacerlo, pero en ese momento no vamos a necesitar que hagamos inmediatamente una resonancia o una tomografía desde clínica. Obviamente, si hay disfagia y disartria, estamos totalmente sospechamos en esa zona, aunque hay que tener cuidado porque la disartria también se presenta en infartos del lado derecho más que izquierdo. Y recordar que es muy diferente una disartria a una fascia. Entonces, como una fascia motora, es muy diferente a estar disártrico. Porque las afasias son izquierdas, las disartrias pueden ser derechas por control o movimiento, pero si se acompaña con disfagia, estamos hablando de circulación posterior. El síndrome de Horner, que lo estoy ejemplificando aquí, miocistosis y anhidrosis, que estamos viendo de este lado izquierdo. Y bueno, evidentemente la náusea, vértigo y nistagmo, que esa es la parte donde podríamos compartir al paciente. Y digo compartir porque es altamente probable que alguien que empiece con esa sintomatología pueda acudir con ustedes y que si uno encuentra estos otros datos, dice, a ver, aquí estamos ante otra cosa, por favor, hay que dar atención inmediata a lo demás. ¿Sale? Normalmente en las insuficiencias vertebrovasculares no hay afasia y no hay deterioro cognitivo, aunque puede haber cierto grado de encefalopatía si hubiera una insuficiencia severa en el tallo como tal. Obviamente un infarto nos va a dar otra cosa, pero cuando es solo insuficiencia, el deterioro cognitivo no está ahí. Recapitulando, necesitamos sí o sí ahondar en riesgos cardiovasculares. Todo lo que pudiera estar teniendo el paciente. Su aterosclerosis en cualquier vaso. Y esto me refiero a este paciente que dice, ya tengo 2 stents, ya tengo 3, ya tengo esto. Y me ha tocado pacientes que tienen 3 stents o 2 revascularizaciones y no toman su medicina. Les vale, desayunan cochinita, cenan cochinita y hacen lo que quieran. Entonces, por ahí hay de todo, ¿no? Pero esto es una historia importante. La edad avanzada evidentemente nos va a llevar más a un sentido y la arritmia de la que hemos hablado profusamente.
Em, los síntomas son tan ambiguos en esta situación, sobre todo en insuficiencia, ¿no? Eh, hasta un 60% puede tener un síncope con mareo y esto llama mucho la atención porque creo que a todos nos ha llegado esta persona, adulto mayor, que dices que me mareo y me desmayo. Y entonces ahí decimos, ah, caray, pues sí está raro que te desmayes, que te marees o que tengas otras cosas, podríamos pensar en cosas, pero cuando hay un desmayo, se pierde y totalmente la gente dice se apaga y se despierta y regresa íntegro, pero después de 5 o 10 segundos, por ahí estamos pensando en otras cosas. Los chicos de geriatría, y he hablado mucho, mucho con ellos, porque hay algo que se llama los drop attacks, y como ellos ven mucho el síndrome de caída, está muy asociado a la insuficiencia vertebrovascular y es literal, dicen, las rodillas se me aflojan y ¡pam! Se caen. Y entonces hay fractura de cadera, fractura de otras cosas, y es por eso que, claro, geriatría lo aborda de otra forma. Geriatría lo aborda por parte de medicamentos y por parte de obstáculos en casa. Hay que abordar también la insuficiencia cerebrovascular. Todo paciente que dice veo doble o perdí la visión, pero los ojitos se ven perfectamente bien, podemos entonces pensar, ya sabemos que esto también va a cerebelo y cerebelo es quien evalúa esta zona. La diplopia, por supuesto, por el sexto par, que generalmente es el abducens, que es cuando podemos tener una lesión que sea o que pertenezca justo a la circulación posterior. Obvio, si el paciente nos dice hay parestesia, si hay algo de confusión y hay disfagia y disartria, no vamos a tener tanta duda cuando nos venga a ver por vértigo más estos síntomas. Y ahí sí, no hay como mucho para dónde irse, casi seguro. Estamos hablando de una insuficiencia o un infarto. Y también se comparte, y desafortunadamente esto es muy, muy, muy ambiguo, ¿no? Evidentemente no todas las cefaleas son una insuficiencia vertebrovascular, pero podría haber una insuficiencia importante o podría haber cefalea secundaria a ella. Eh, sí vamos a tener ataxia y es que el paciente no pueda estar controlando la marcha y una debilidad del otro lado. Cuando el paciente dice es que no siento la cara, es que no siento el brazo, es que lo toco y no lo siento, entonces sí tenemos que pensar en que estamos teniendo algún tipo de insuficiencia. Obviamente si hay incontinencia ya estamos en otra cosa. Y la incontinencia puede ser tallo, puede ser médula y puede estar incluso como una hipertensión intracraneal en desarrollo. Entonces, aquí mi mensaje es que cuando aparecen estos síntomas estamos pensando en una situación neurológica más que periférica como tal. Em, hay una situación muy específica, el de Bauhunter, y me gustó mucho esta imagen que creo que la puse después más grande. Déjenme ver. Sí, donde se ejemplifica perfecto cómo tenemos la vertebral y cómo el paciente está viendo de frente y pues parece haber muy poca oclusión, pero sí hay. Y donde cuando se le pide al paciente que voltee y que haga la maniobra es cuando se ocluye completamente y bye. ¿Ok? Y entonces esto es por salidas prominentes óseas, donde puede haber una compresión completa y donde evidentemente hay que reparar esta zona. Pero bueno, esto como parte de ello. Nuestros hallazgos físicos para poder refrendar qué es lo que vamos a buscar en los infartos de la vertebral son las semiparesias, los tamaños de pupilas alteradas, las parálisis de nervios craneales, que habitualmente es el sexto, que es abducens. Cuando encontramos bobo binocular, que honestamente aquí ustedes son más expertos que yo para poder definirlo, sobre todo por métodos, Bobin y Dipping, eh, y la parálisis de mirada vertical, ya sea por el tercero, una parálisis facial asociada al nuevo síntoma, que puede ser el vértigo, cualquier forma de parálisis vulgar, que sea disartria, disfonía, disfagia, puede ser en ello, y las semianopsias contralaterales, o sea, tener una parte y tener la otra y tener algo que se llama síndrome alterno. Obvio, la pérdida de sensibilidad en temperatura y en dolor facial van a ser parte de ello. Cuando tenemos vértigo, eh,
Obviamente, con o asociado a ello, vamos a tener esta gran duda o sobre si tenemos un territorio vertebrovascular intenté sacar solo estos tres datos que van a ser suficientes para decir aquí estamos ante otra cosa. Los signos contralaterales de los que ya hemos hablado, un lado con el otro, el nistagmo vertical y las anormalidades en nervios craneales. Con cualquiera de esas ya tenemos otra cosa. Y ya no tenemos por qué estar pensando, bueno, seguramente estamos ante una situación periférica, bla, bla, bla. Cualquiera de estos datos nos van a poner en otro sentido o en otra situación, más en fondo, en tallo cerebral. La evaluación va a ser un poco compleja, porque aquí les va. Ustedes bien saben que la mejor forma de ver las vertebrales, por las imágenes que les he mostrado, es la arteriografía a través de arterias de la pierna. Evidentemente esto no está tan fácil y no es nada. Uno, necesitas complejidad. Dos, necesitas al experto. Tres, es un procedimiento invasivo, altamente invasivo. Podríamos usar las no invasivas, la tomografía o la resonancia. ¿Cuál es el problema? Y aquí he hablado un montón con los nefrólogos. Los libros nos dicen que el contraste de la tomografía puede ser nefrotóxico. Los nefrólogos me dicen que el gadolínio es peor, que el gadolínio es tan malo como la carne de puerco y el agua de pozo. Pero, pero bueno, con los nefrólogos he hablado mucho y me dicen que el gadolínio está horrible, peor que la tomografía. Una u otra, la nefrotoxicidad siempre es un tema. Y estamos hablando de adulto mayor, habitualmente con ateromas, habitualmente con problemas de diabetes, habitualmente con otras enfermedades de fondo. De ahí que no está tan fácil decirle, pues hazte una angiotomografía y vemos qué onda. Dejen la exposición de la radiación. Digo, no sé si les ha tocado a ustedes, al día de hoy no me ha tocado a alguien que yo diga, por culpa de la radiación le pasó esto. Eh, eh, Incluyendo técnicos de radiología y cosas que me han tocado atender, pero nunca he sospechado que, digo, ellos tenían su medidor, no había problema. Me parece que la radiación no es un tema. Me parece que la nefrotoxicidad sí puede serlo, pero entonces entramos en un problema. Para el cerebro, la angiotomografía es lo mejor para ver los vasos sanguíneos. Para el tallo, la resonancia puede ser mejor. Y aquí va por las sombras que puede causar justo en el área vertebral, en los forámenes. Y el foramen y las vértebras pueden hacer las sombras como para que no veamos completamente, aunque el contraste es suficientemente fuerte para pintar y para construir bien. Se puede borrar. Pero entonces, si además queremos ver el tallo cerebral, nos vamos por la resonancia. Entonces, no sé si logro expresar bien. Una cosa son arterias y las arterias bien pintadas con yodo salen preciosas, pero el tallo no se ve. Con una tomografía no se ve. Vemos puras sombras. La resonancia, por flujos o por TOF, que es el time of flight, que podemos hacer esa reconstrucción, nos puede dar un muy buen aproximado. Y si se le pone contraste, también podría ayudar un poco, pero es más el time of flight y los protocolos que tenemos aquí. Y nos va a decir perfecto cómo está el tejido o el parénquima cerebral. El tema es que no va a tener tanta sensibilidad como la tomografía. Y este es el problema. Por eso cuando alguien dice, bueno, o cuando yo mismo digo, bueno, creo que es una insuficiencia vertebral, ahí va el relajo, ¿qué le pido? La mando directo a una arteriografía. O sea, ¿en serio? ¿La voy a mandar a que se acueste y que le claven la aguja y que ver qué onda? O me voy por el contraste, pero qué tal que no funcione o no haga, o mejor me voy por resonancia. Yo en lo personal, en la mayoría de las veces me voy por resonancia, porque a mí me interesa también ver el tallo cerebral y creo que a todos. Entonces, de una vez vemos otras áreas y por ahí hay dos gabinetes muy buenos, no voy a spoiler, porque va a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué hacen el extra? Entonces, que ellos, cuando ven algo, escanean un poquito más y son una maravilla. Que me han ayudado mucho. Entonces, por eso yo siempre me voy a resonancia
Ellos mismos me han dicho a veces, ¿sabes qué? Sí vi esto, pero te recomiendo complementar con contraste, perdón, con angiotomografía. Los mismos radiólogos me lo han dicho. Y entonces ahí nos vamos a esto, pero si ponemos esto a la balanza, ya no le caí con radiación de primera instancia, le caí con simple magneto y luego ya evaluamos si necesitamos lo demás, ¿no? Entonces por ahí podría, por mucho, ser la resonancia una mejor opción para esta evaluación. Y aquí ponemos unos ejemplos, por eso en tallo, por ejemplo, en esta que justo es la de difusión, es donde podemos ver perfecto las zonas que son, que tienen mayor intensidad. Eh, Estas son las zonas de los infartos y entonces vemos infartos de circulación posterior en pedúnculo y en áreas preoccipitales donde tenemos en tallos diferentes áreas y donde a diferencia de la tomografía, en la tomografía tenemos que esperar a que el infarto esté ya de varios días y esté bien formado para poder verlo, porque en las etapas iniciales, que pueden ser tan pronto como las primeras 3 horas, esto no lo vamos a ver en tomografía. Y en resonancia sí lo vamos a ver justo en las secuencias de difusión. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy superior esa parte o esa área. Me quise poner esta porque es muy interesante. Es un infarto de circulación posterior, donde tenemos toda la zona occipital izquierda, pero con 3 características importantes de preocupación. Característica número 1, hay herniación. Si se fijan de la línea media, se está yendo hacia el otro lado y se está herniando. Y aquí debería de haber un cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Y no hay nada. Esto quiere decir, y es lo peligroso de los infartos de la circulación posterior, porque este es un infarto pues más de buen tamaño, pero que con una altísima probabilidad al hacer edema y no tener a dónde irse va a hacer 2 cosas. Uno, herniación de bulbo y de las pirámides que puede causar muerte inmediata. Y la otra es ocluir el cuarto ventrículo y por lo tanto impedir el flujo de los ventrículos laterales y esto va a ser hidrocefalia y por lo tanto muerte. A estos en centros con experiencia, no todos, debo decir, lo ideal es hacer una craneotomía occipital, que esto protruya y una vez que se desinflame, ver si se tapa. ¿Sale? O poner una válvula que vaya directo de los laterales, pase por el cuarto y se vaya a peritoneo para que no haya ningún problema. Pero eso no se hace en todos lados, debo decirlo. Tenemos otras causas. Evidentemente tiene que haber un tumor, tiene que haber una lesión, tiene que haber un cavernoma que puede estar en esto, puede haber los schwannomas y estos schwannomas son de los que más, no sé qué palabra usar. No los odio porque son súper lentos, pero tienden a ser muy complejos cuando ya están granotes. Y no sé si les ha pasado que han detectado uno cuando ya está enorme, que uno dice, no puede ser, ¿cómo llegó de ese tamaño? O sea, la paciente está, no lo creo, ¿no? Y revisas otra vez a la paciente y dices, no, o sea, no se ve tan feo. Y vuelves a ver la resonancia y dices, qué cosa tan espantosa. Bueno, eso quiere decir de lo lento que son, de que sabemos que son extremadamente lentos y tenemos una gran capacidad de acomodación, pero bueno, esto representa a los neurocirujanos un verdadero problema donde a veces hasta en 2 o 3 tiempos lo tienen que intentar quitar y en muchas ocasiones no lo pueden quitar o cuando lo hacen tiene pues repercusiones severas en el nervio, ¿no? Eh, También los quistes que puedan estar en eso, en lo mismo. Eh, Tenemos que también pensar o tener esta curiosidad clínica médica. Eh, yo siempre hablo con los internistas y les expreso mi admiración por todo lo que tienen que hacer siempre a la hora de ver un paciente y entonces quienes estamos más en el área de especialización, pues obviamente vemos nuestro nicho y de repente olvidamos ciertas cosas. De aquí que quiero establecer esto, que toda persona que tenga alguna sospecha de insuficiencia vertebrovascular y o que tenga cualquier infarto, si es mayor de 45 años, lo que hemos repetido muchas veces, colesterol, lípidos, glucosa, presión, historial de tabaquismo, todas esas cosas que podríamos modificar, no podemos modificar edad, evidentemente,
pero sí podemos modificar estas situaciones. Sin embargo, si alguien es menor de 45, aquí sí tenemos que buscar a fuerza causas cardioembólicas y esto puede representar ecocardiogramas y estudios más invasivos, estados hipercoagulables de la manera que ustedes quieran, ya sea reumatológicas o hematológicas, si hubiera una disección o una displasia fibromuscular. Y esto es en menores de 45 años, con esta sospecha, sí o sí hay que hacer todo un abordaje muy, muy grande. Eh, Evidentemente en laboratorio siempre buscamos que haya un perfil de coagulación, una función renal, un perfil de lípidos, una función hepática, pues para buscar que haya esto, pero en jóvenes tenemos que pedir sí o sí anticoagulante lúpico, proteína C y S y el factor 5 de Leiden como mínimo. Podemos tener un tamizaje mucho más amplio de acuerdo a historia clínica y de acuerdo a todo lo demás. Yo generalmente hago esta primera, si todo sale negativo, como sea, no dejo eh, de señalar que es un paciente joven y le pido apoyo a alguien de hematología para que ellos en su experiencia puedan pedir algo mucho más dirigido y nos hemos llevado varias sorpresas con una gran fortuna que tenemos muy grandes hematólogos en esta ciudad. Siempre un electrocardiograma y un ecocardiograma en paciente joven va a ser obligado o en aquel que sospechemos embolismo y entonces podemos encontrar en un estudio tan sencillo, entre comillas, porque ya hasta SIMI lo hace, fibrilaciones auriculares y obviamente con el apoyo de cardiología podemos encontrar lesiones valvulares, esta en específico es una reumática, pero a través de ecocardiografías podemos encontrar estas lesiones. Viene la parte importante porque al final es muy buen rollo y podemos llegar perfecto a un diagnóstico y esto nos pasa mucho, creo que en neurología. Eh, Uno dice, bueno, que ya, ahí está, ya pasó, ya le dio el infarto, ya tiene insuficiencia, ahora ¿qué le hacemos? Pues depende. Si tuvo la parte de isquemia transitoria, necesitamos darle un manejo y las últimas guías nos dicen que por los primeros 21 a 30 días debe de ser un doble manejo antiagregante, sobre todo si se acaba de instalar o acaba de iniciar. Y esto implica aspirina y clopidogrel juntas. Pero al final de este periodo te quedas con una. ¿Y cómo lo vas a definir? Bueno, generalmente nos quedamos con el ácido acetilsalicílico, a menos que sea un paciente adulto mayor de etapa avanzada, con donde se ha visto que el clopidogrel podría ser de más beneficio al tener menos riesgo de sangrado, aunque hay que individualizar al paciente. Todo embolismo por fibrilación auricular o válvulas cardíacas siempre va a necesitar una anticoagulación. Y esto con todos los riesgos que esto tiene. Y ya tenemos nuevos fármacos anticoagulantes que pueden ser más útiles para usarlos, pero mucho más costosos y que en instituciones públicas aún no han entrado perfectamente. Nuestras disecciones arteriales necesitan antitrombóticos y muchas veces anticoagulantes de los clásicos, porque esta disección podría, aunque está roto, podría estar generando émbolos o pequeños trombos por la estimulación de lo mismo. Definitivamente reducir riesgo y no me voy a cansar a esto, colesterol y hipertensión y buscar que haya una perfusión inadecuada, porque a veces de tanto mareo, vómito y demás, también se nos deshidratan y eso puede tener el problema. Viene la parte interesante, porque uno dice, bueno, arteria tapada, ¿por qué no la destapamos y le hacemos alguna cirugía y estas cosas? Está muy limitado. Y la limitación viene, bueno, perdón, voy a hablar un poquillo de esto, y luego hablamos de las limitaciones. Entonces, a manera de recordatorio, tenemos ya diferentes opciones antiagregantes, recordando que la aspirina funciona sobre COX-1, recordando que clopidogrel específicamente sobre los activadores de plaquetas y que tenemos una nueva opción que no ha llegado completamente, pero que podríamos tenerla pronto, que es el ticagrelor, que ha estado teniendo muy buenos resultados en estudios clínicos y que el dipiridamol, que por mucho tiempo se consideró como muy bueno y se abandonó, ahora está retomando poder porque tiene otra forma de acción. Y es por eso que inicialmente, durante las primeras 3 o 4 semanas, damos 2 tipos de antiagregantes y después decidimos quedarnos con uno de acuerdo al paciente. ¿De acuerdo?
Tenemos también que los nuevos anticoagulantes funcionan en la cascada de coagulación y que para quienes no tenían esta forma fácil de saber cómo funcionan las cosas, por si en algún momento alguien llega y dice, oye, ¿por cómo funciona el apixaban? La forma fácil de saberlo es que fíjense que rivaroxaban, apixaban, perdón, y edoxaban funcionan en el 10A. ¿De acuerdo? Entonces, XA, 10A. Así de fácil de saber cómo funcionan estos tres. Y que el dabigatran funciona en la trombina antes de fibrinógeno y fibrina. Entonces tenemos dabigatranes y tenemos rivaroxabanes, apixabanes y edoxabanes como una manera fácil de saber sus mecanismos de acciones y también saber cómo tenemos incluso cómo revertirlos, porque ya hay, aunque antes no habían, ya hay el idelacizumab, ya hay otras formas de reversión de cada uno. Bien, hablando un poquito del tema de quirúrgico, está complejo, porque para que sea quirúrgico, para que tengamos esto, ahora sí necesitamos 60% de fallo en ambas arterias vertebrales, recordando que las carótidas con una sola, en 70 era cuando nos asustaba, o 50-70, pero con manifestaciones. En esta tienen que ser que las dos estén al 60 y recordando que aunque una falle, en teoría la otra debe de ser suficiente para darle a la basilar, que esa es la que nos importa, ¿de acuerdo? Y porque muchas veces tenemos dominantes o porque tenemos hipoplásicas. Entonces, esta es la zona o este es el área que está como que muy gris en el asunto. ¿Por qué? Porque los embolismos sintomáticos tenemos que buscar, si no hay una lesión vertebral, los aneurismas tienen que ser mayores de 1.5 porque vas a meter un coil y ese coil si se sale, tapa y si tapa la vertebral ya valió la vertebral y ya valió la basilar. Entonces, muy difícil cerrar estos aneurismas como tal y tienen que ser de un tamaño un poco mayores de los que estamos habituados a cerrar en otro tipo de o en otras áreas. Y obviamente, esto necesita alguien que lo sepa hacer. Y no solo eso, que lo haga cada rato. Y yo no sé ustedes, pero yo no conozco a alguno que lo haga cada rato. Por eso necesitamos grandes centros. Y cuando nos presentan, por ejemplo, en los congresos, el estudio multicéntrico, bla, bla, de cirugía que se hizo en el más general, dice uno, bueno, tiene sentido. La persona que hacía los procedimientos se echa 4 al día, hace, por lo tanto, 120 al mes, por lo tanto, hace 1,200 al año, y entonces dice uno, es un verdadero experto en eso, por eso su tasa de fallo fue muy baja. Comparado a, y con todo el respeto de nuestros cirujanos vasculares, que con una fortuna no hacen muchos porque no es tan grave esto y esto, y que podría haber por ahí una falta de práctica para hacerlo. Entonces, me parece que ese punto es muy importante. Cuando se tiene que hacer el procedimiento, sí necesitamos tener a alguien que tenga muchísima experiencia y que lo haga cada rato. Y eso me parece en nuestro país tiene que ser en ciudades extremadamente grandes con muchos institutos nacionales incluso. ¿Sale? Obviamente tenemos las dos opciones que son la cirugía abierta y en las cirugías abiertas, por ejemplo, cuando hay un tema de oclusión, lo que se puede hacer son bypass. Entonces tenemos la parte ocluida y entonces se puede hacer un bypass de un lado a otro por ejemplo, en el área en B3, que es esta zona, donde se hizo el bypass y donde tenemos ya una circulación posterior. Obviamente eso se hizo a través del triángulo que habíamos hablado occipital y que tiene la complejidad o lo difícil que hay de infecciones, ruptura, no funciones, rechazo, mala oclusión, fuga, etcétera. Y también cuando encontramos una estenosis de más del 90%, como es este caso, podría haber solución vía stents. Y entonces se puede entrar a través de una vía endovascular, se pone el stent y esto soluciona las cosas. Pero aquí estamos hablando de esta persona que ya entró a un procedimiento endovascular y que ahí es donde se encuentra la situación y se pone el dispositivo.
¿Qué pasa? Todo paciente tiene que pasar a terapia intensiva, evidentemente, y tiene que estar varios días. El riesgo de muerte es muy alto, infección. Puse 2 veces terapia intensiva, no sé por qué, tal vez me traumó lo caro que es. Y el riesgo de EBC inminente. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo extraño, porque tenemos una manipulación, porque tenemos tacto y porque tenemos, además de lo que está pasando, seguramente placas de ateroma, que no les va a gustar nada, que haya una manipulación en la zona. Por ahí tuve desafortunadamente un caso que no fue de circulación posterior, fue de circulación anterior, de alguien que con muy buena fe, una paciente con un 70% asintomática, y dijo, bueno, los libros dicen que necesitamos ponerle un stent. Y tenía razón, la realidad es que no estaba fuera de eso. Con la mala fortuna que a la hora de a la hora de pasar primero el filtro, que es el que recibe todos los residuos cuando se pone el stent, el filtro no pasaba. Y cuando pasó, quebró la placa y creó un émbolo. Entonces fue un infarto cerebral severo por el procedimiento, antes de otra cosa. Entonces también, bueno, tener en mente que eh, también pasa, está escrito, puede suceder esto. En esta situación específica se actuó bien y se actuó con muy buena fe y todo esto, pero hubo una mala fortuna de que se soltó la placa y entonces antes de, ¿no? Y esto me lleva a lo que hablamos, o un cirujano experto, un angiólogo experto, pero experto no significa bueno, experto significa que hace un chorro todos los días, eso es lo importante, ¿vale? Del diagnóstico diferencial, ustedes conocen perfecto el vértigo paroxístico benigno y la laberintitis, pero también existen otras patologías que van a asemejar a lo que estamos viendo y no van a ser necesariamente una insuficiencia vascular cerebral. Y entonces tenemos algo ultra raro que se llama el MELAS, que es una encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y unos stroke-like, porque parece que le da un EBC y luego se recupera, pero es por un tema mitocondrial específico. Evidentemente, la esclerosis múltiple nos puede dar síntomas o datos muy similares o muy parecidos y no va a ser para nada una insuficiencia. Los tumores de fosa posterior, los secuestros subclavios y los EBCs hemorrágicos que también pasa, ¿no? Que uno dice, bueno, seguro es un isquémico, seguro va por allá y ¡pam! Tómala. Evidentemente nuestros diferenciales van a ser isquémico, insuficiencia, herniación como la que vimos de la previa, disecciones arteriales, vasculitis, neuronitis, etcétera. Tenemos todo lo que afecta en esta horna o en esta área. Nuestros pronósticos es, para cuando se da ya el evento vascular, la morbilidad es alta, que significa que va a haber una discapacidad altísima y va a haber otro tipo de enfermedades, incluso en eventos tan chiquititos como los que parecen lacunares. El paciente que sobrevive, y perdón por usar esta palabra, pero la realidad es que en esa área es tan importante, el que sobrevive sí necesita una rehabilitación muy intensa por meses. Y en esta tengo la historia muy buena de un buen señor, don Sagrario, que en un hospital de gobierno, que no voy a decir, tuvo un infarto de tallo cerebral y su hija es asistente de un médico de por acá, por ahí nos tocó verlo, y con una mala fortuna desde urgencias vamos a usar este término que odio, que es lo desahuciaron, y lo rechazó terapia, y lo rechazó todo. Y yo tenía un residente, a lo mejor lo conocen, Lizama, que ahora es un gran endocrinólogo y está en MRED, por cierto, lo recomiendo plenamente por si necesitan endocrinólogo. Y él se acuerda mucho de este paciente porque eh, todos lo daban por muerto. Y en su momento le dije, Lizama, este es nuestro paciente estrella, vamos, no es que tengan menos importancia los demás, sino que él lo necesita más. Y vamos a hacer todo por ayudarle. Lo hicimos todo y como 4 o 5 meses después de que ya se fue de alta, rehabilitación y demás, entró caminando, que además es todo un personaje en serio, porque entra con sus botas de vaquero, cinturón de vaquero, sombrero y bien. Y me dice, ¿cómo se llama el doctor que estaba estudiando ahí? ¿No? Le dijo, Lizama, ¿puedes hacerle un video? Sí. Y le hicimos el video diciéndole, mira, Lizama, me salvaste la vida. Y creo que Lizama sigue recordando esta situación de padre. Y esto
evidentemente son casos poquitos de éxito porque nos han tocado muchos que no funcionan. Creo que una buena rehabilitación muy intensa, gracias a que su familia también lo hizo, logró que él estuviera aquí con nosotros, pero lo común es que una enfermedad asociada como una neumonía o una complicación terminen con la vida de nuestros pacientes. Y siempre tenemos un déficit neurológico residual. La realidad es que no hay como otra. Evidentemente el manejo interdisciplinario es el bueno. Ahora, llevamos un poquito más de una hora. Tengo dudas. ¿Cuánto tiempo teníamos? El que usted necesite, doctor. ¿En serio? Sí, Ya se doctor, no hay bien problema. o andamos ¿En bien serio? o no? Sí, A doctor, ver, no hay problema, como usted guste. dale. Lo que pasa es que como el tema era este más lo demás, pues sí metí algunos síndromes isquémicos de tallos y no hay problema. Son un poquito más técnicos, me voy a ir un poquito más rápido. No hubiera problema para esto? No, 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 doctor, de hecho, eso nos sirve a nosotros como diagnóstico diferencial pues, eh, de todos modos, esa enseñanza, doctor, y eso necesitamos siempre de esa enseñanza, doctor. No, no, ok, ok, perfecto, ok. Sí, sí, lo digo para no abusar de su tiempo, es esencialmente eso. Bueno, disecciones arteriales, gracias a Dios, son del 2% nada más. Eh, sí, el EBC o stroke, o como quieran decirle, en jóvenes sí puede ser hasta un 25% porque no es común que un joven tenga un infarto. Podría haber 2,6 por 100,000, en fin, esto es estadística. El pico es en la quinta década, esto es de los 40 a los 50, y la intracraneal es súper rara, va a ser más en jóvenes, obviamente va a ser extracraneal la que se da. Y aquí recuerdo mucho el caso de un joven que estaba en la playa, cuando yo estaba haciendo residencia en Ciudad de México, eh, y lo que le pasó es que estaba en Puerto Vallarta, y ya ven que en Puerto Vallarta de repente el mar se pone así medio loco. Entonces en una de esas le dio una ola y ¡puf! Dio 3 vueltas y apenas salió le empezó a doler mucho el cuello y tenía una cefalea tremenda. Después de la cefalea empezó a tener nistagmo horizontal y empezó a tener vértigo, luego ataxia, luego disartria y luego deterioro de la conciencia como tal. Entonces, evidentemente hubo una sección por culpa de la ola. Digo, no la ola, sino el revolcón que le dio la ola. Entonces, y el mecanismo es justo más o menos lo que se intenta demostrar, que es una rotación severa del cuello, donde tenemos una compresión, donde tenemos la ruptura y esta ruptura causa que haya una disección como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esto, evidentemente la ola es lo menos común, lo más común son los quiroprácticos. Y no estoy hablando mal de los quiroprácticos, estoy seguro que eh, evidentemente hay unos que son muy buenos, pero hay otros que se pasan de lanza y hay accidentes y entonces se habrán leído de muchas situaciones. Desafortunadamente, los de la gente bonita son los que más son famosos, entonces por ahí una modelo de Playboy que hizo una contractura o algo así de un quiropráctico, pues le hizo una manipulación, hubo la sección y adiós, hoy ya no está con nosotros, ¿no? Pero así ha habido bastantes casos de manipulaciones en cuello en en las que ha habido las situaciones. ¿Han visto ustedes estos casos? ¿Les han llegado? Tengo esa pregunta. Ah, doctor. ¿No? Pues yo, no yo al menos no he visto, doctor, no. Pero que les llegue, por ejemplo, un vértigo y esto, y oye, ¿qué pasó? No, me estuvieron moviendo y estas cosas, el quiropráctico, ¿eso les llega o no les llega? Ah, eso a mí sí, doctor. O sea, llegan pensando que lo que tienen es un vértigo postural porque cuando hacen o sea, se acuestan y se levantan, los pacientes se marean. Entonces, Ajá. a veces alguna cuestión en el cervical puede confundirse con un vértigo postural, puesto que la sintomatología es muy parecida. Sí, Y, mucho, ¿no? y resulta que, por ejemplo, nosotros le hacemos las maniobras, ya sea la maniobra de Tishalpe o la de Appiani o la que tenga que hacerse, y no hay nistagmus. Ujú. Entonces, pues yo enseguida pienso que es una cuestión cervical y a veces los mismos pacientes refieren, no, es que fui a que me manipulen el cuello o es que dormí chueco no sé, alguna otra cuestión. Exacto, Esto exacto. Totalmente de acuerdo. Digo, si además a esto acompañamos cefalea, pérdida de fuerza y todo lo demás, estamos ante una cosa severa, ¿no?
Pero sí, hay que tener mucho cuidado y el mensaje es siempre cuando los pocos, porque yo creo que soy muy barco con mis pacientes, cuando me dicen, ¿puedo fumar marihuana? Adelante, le dije, nada más que te va a dar cáncer. Y es una realidad, ¿eh? O sea, yo les digo, la marihuana te va a hacer almedicinarte y hay una partecita que puede ser buena, pero te va a dar más cáncer que fumar un cigarro. Si quieres, usa el aceitito, ese hasta ahora no ha tenido problemas, ¿no? Lo mismo le digo con los quiroprácticos, que te soben tu manita, que te soben tu piececito, pero jamás tu cuello. Y tu espalda menos. Pues, bueno, no, perdón, cuello menos, espalda no tan menos, pero en ese grado, porque sí nos ha pasado cosas horribles. Bueno, obviamente hay gente que tiene una displasia fibromuscular, el Ehlers-Danlos, Marfan y otras situaciones muy específicas clásicas, pero también tenemos vasculitis e infecciones tipo tuberculosis, eh, tipo fiebre reumática y otras cosas que pueden dañar las arterias como tal. Y bueno, generalmente una disección nos da 75% de cefalea muy intensa, va a tener datos muy similares o parecidos a un infarto isquémico transitorio. Y nuestra localización aquí sí depende enteramente de datos clínicos. Vamos a ver los síndromes clínicos más adelante. Obviamente vamos a buscar que no haya miosis, teosis, anhidrosis y otras situaciones simpáticas para eso. Para esta sí necesitamos la angiografía. La verdad es que no es, y es la transfemoral, no es como que, le voy a hacer un estudio. Sí, a veces las angioresonancias nos dan esto, pero sí necesitamos con sospecha. No hay que fallarle. O sea, aquí sí es decir, me manipularon, hicieron, a partir de ahí tengo un dolor de cabeza horrible, mareo, vértigo, no puedo mover mi no cierto medio cuerpo. ¿Sabes qué? Va directo a la angiografía, dale, porque obviamente vamos a encontrar signos de cuerda, bombamientos, los flaps, la oclusión, aquí está, ¿no? El flap y los abombamientos y la oclusión, ¿no? Y múltiples disecciones puede haber incluso hasta el 28%. Si bien angioresonancia y angiotomografía puede tener de 90 a 99 de sensibilidad como eso, también los Dopplers carotidios, que son muy usuarios dependientes, y los transcraniales nos pueden dar una aproximación de ello. Pero aquí la reina es la angiografía. ¿Sale? Obviamente, dependiendo de cómo está y dónde está, podemos tener anticoagulación, antiplaquetarios, trombolisis, incluso cuando hay un coágulo ahí bien puesto para trombolizarlo y las angioplastías con stents, solo cuando hay una obstrucción para ello. Vamos a entrar un poquito a los síndromes medulares. Seleccioné algunos, no seleccioné todos porque son un montón y se me van a quedar dormidos, porque sí está muy técnica esta parte y me disculpo mucho por esto, pero vamos a ir por un poquito. Obviamente, cuando tenemos una topografía por, por lo más común en la circulación posterior, las tenemos más en tallo cerebral, diferente a tálamo, cerebelo, la azúcar y la pica como tal, en esa situación. Pero tallo cerebral es la reina. No habíamos hablado mucho de esto, pero el abuso de cocaína también es una situación que tenemos que interrogar, tenemos que buscar forzosamente que no haya una neoplasia, un absceso, las enfermedades emilinizantes que ya vimos, la manipulación de cuello ya la vimos, los traumas y los Chiari tipo 1 que son severos y que pueden también causar un infarto. Estamos hablando ahora de infartos, ya no estamos hablando de insuficiencias ni otras situaciones. Entonces, el más común y digamos que el más florido es el Wallenberg. ¿Y por qué lo es así? Y aquí tengamos en cuenta esta cosa, todos los dibujos anatómicos son de una forma y todas las resonancias y tomografías salen al revés, exactamente al revés. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver las imágenes. Eh, es muy común que sea secundaria una oclusión, es más común que sea intracraneal vertebral, o sea, en la parte de que ya se metió o en la posterior inferior cerebelar. Y obviamente también una disección espontánea, es por eso que es tan florida la disección, que nos va a dar un Wallenberg, y en el Wallenberg participan un montón de núcleos, núcleos del octavo, núcleo solitario, núcleo del quinto, el tracto espinal como tal, el quinto, el ambiguo y espinotalámico. Obvio que esto nos va a dar un verdadero desastre, y el desastre es que vamos a tener lo que ya habíamos hablado del Horner, que es la pupila pequeña, caída o ptosis y disminución de la sudoración del área, visión doble,
lenguaje arrastrado, mareo como tal, o vértigo como tal, y todo esto es justo porque hay una oclusión en esta área. Y es más frecuente porque sea la vertebral y menos por la pica, pero generalmente son las vertebrales, aunque los Wallenberg son más trombóticos y cuando aparecen no buscamos tanto una disección arterial, sino que hay una fuente embólica para eso. En gente joven, aquí sí, con cervicalgia y además Wallenberg, vamos a buscar la vertebral que no se haya disecado. Obviamente, incluso sin historia de trauma. Nos pregunta Virginia si en accidente el signo de latigazo es suficiente para una disección. Para sospecharla, sí. O sea, como para que vayamos a entrar, sí. O sea, si además tenemos Wallenberg con esto, sí. Pero necesitamos tener completo el cuadro. Definitivamente. Y bueno, hablando mucho más profundo, cuando tenemos el nervio espinal del trigémino, vamos a disminuir una percepción del dolor y temperatura de ese lado. Cuando es en la parte simpática central, tenemos el Horner del que ya hablamos. Cuando es el tracto espinotalámico lateral, vamos a disminuir la percepción de dolor y temperatura, que es en esta misma zona. Y el espinocerebroso anterior, ataxia e hipotonía. Todos estos, y perdón, por eso digo yo que estábamos un poquito más técnicos, porque tenemos todos los nervios que están afectados y lo que esto causa. El vestibular inferior nos va a dar un nistagmo y una tendencia incluso a caernos del mismo lado. Cuando tenemos un problema del núcleo dorsal vago, vamos a tener taquicardia y esto es evidentemente porque perdemos la parte parasimpática y entonces vamos a tener toda la situación. Cuando tenemos un daño en el tracto solitario, vamos a tener ageusia. Cuando tenemos el núcleo ambiguo, vamos a tener la paresia del paladar del mismo lado y el tegmental central, vamos a tener miorritmias de faringe. Y esto es muy clásico. A veces ha habido pacientes que nada más cuando vemos abre la boca y está de repente salta. Y es en esta área justo. Cuando está obviamente el sistema reticular afectado, vamos a tener el cingulto o el hipo como tal, y entonces vamos a tener, o sea, imagínense lo catastrófico que es un paciente que tenga todo esto junto. Cuando tenemos un infarto, y entonces esto es lo que les decía, ¿no? Que en las resonancias los vemos abajo y en los dibujitos los vemos arriba. Pero si se fijan es lo mismo, solo que así. ¿Sí? Y entonces es cuando un pedacito chiquitito, que es, ¿qué quieren? 2 centímetros, 1 centímetro, en este pedacito nos hace este verdadero desastre. Y es por ello que a partir de las nuevas definiciones de ESUS o de los embolic stroke of undetermined source, todo infarto, aunque parezca lacunar del tallo cerebral, se le considera embólico porque es lo suficientemente grande como para tapar una arteriota como la santa basilar. ¿Vale? Haciendo un resumen del Wallenberg, que creo que es el que más vale la pena por todo lo que tenemos: náusea, vómito, vértigo, ageusia, ataxia ipsilateral, disestesias ipsilaterales o entumecimiento como tal, Horner ipsilateral, y del otro lado perdemos la sensación de dolor, temperatura, tenemos el mioclono palatal o de la parte del paladar, y obviamente la disfagia o también problemas para tragar. Y todo eso tiene el origen en la parte medular, ¿vale? Que es lateral. ¿Por qué? Porque todo está aquí en lo mismo. Tenemos un segundo síndrome que está muy pegadito, que es de Yerin, que afortunadamente es muy raro, que sí viene de las ramas paramedianas de la arteria en ello, y la triada es, hay una parálisis del hipogloso, hay hemiparesia contralateral, que ya hablamos, que toda persona que tenga un síndrome alterno, estamos hablando siempre, siempre de tallo cerebral, y una pérdida sensitiva, obviamente lemniscal, que eso también va a ser la contralateral para ello. Si involucra el tracto piramidal, vamos a tener la hemiparesia contralateral. Listo, esto no nos queda tanto la duda, obviamente con espasticidad y como Babinski, pero cuando nos toma, y como toma también el hipogloso, vamos a tener las parálisis ipsilaterales, como toca la oliva, que recordamos que hay un triángulo que se llama triángulo de Mularet, que es el dentro rubro palatal,
Y ese es el que nos puede dar mioclonías o miorritmias de la faringe, donde la faringe se va a estar moviendo como si estaba haciendo, sí, como si fueran mioclonías, así, pam, 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 de repente. El lemnisco medio es una disminución contralateral de la sensibilidad del tacto, posición y vibración, que son las tres modalidades que viajan por el lemnisco medio, recordando que vienen de los cordones posteriores para después viajar por el lemnisco medio y entonces tener esta afección. ¿Vale? La vibración me parece que es algo muy difícil que los chicos de medicina interna y los chicos de cirugía y neurocirugía hagan, pero en neurología lo hacemos muy seguido, posición y vibración. Y entonces de nuevo tenemos esta porquerita de infarto, chiquitito, pequeñísimo, pero causó una cosa tan horrible como todo esto. ¿Sale? Y entonces tenemos pues la parálisis de un lado, tenemos el problema de la propriocepción y de la temperatura de un lado con contralateral. ¿De acuerdo? Y este es el de Yerin, el famosísimo de Yerin. Tenemos otro que es todavía igual de raro, que es el Babinski y el Reinhold. La única diferencia entre uno y otro es la parálisis del hipogloso. Y ambos van a ser de la vertebral, de las, igual de esta arteria, de la segunda parte. Dependiendo del nivel de infarto, es la hemiparesia ipsilateral y la hemiplegia cruzada, el clásico cruzado de lo mismo, pero bueno, cuando hay parálisis hipogloso es lo mismo, y aquí vemos cómo está un poquito más severo y más grande. Este es el Babinski-Nagot, ¿ok? Si hubiera además la parálisis de hipogloso, se llama Reinhold. Hubo un tiempo en que esto fue como cuando empezó el COVID y todo el mundo empezó a sacar sus artículos de lo que sea. Hubo un tiempo en que todo el mundo dijo, oye, hay síndromes medulares, bueno, vamos a darle, y todo el mundo empezó a sacar los suyos de los grandes maestros, entonces cada quien tiene el suyo. Entonces todos llegaron bien a la repartición, ya los nuevos ya no tenemos, no nos sobró nada. Infarto subvulvar, que es el Opalsky, también es muy raro, es una pérdida sensorial de un lado con Horner, pero la ipsilateral es la pérdida obviamente por la decusación piramidal porque está más abajo. Y entonces aquí sí va a ser ipsilateral y no va a ser contralateral, esa es la diferencia. En todos vamos a pensar en esto, pero si nosotros tenemos a uno que tiene la hemiparesia ipsilateral, el Horner y la ataxia, vamos a pensar en Opalsky, ¿vale? Que esa va a ser la diferencia entre una y otra, porque también tiene la pérdida de temperatura y tiene la hemianalgesia alterna, ¿vale? Y este chiquitito es el Opalsky, que además, si se fijan, se echó todo este pedazo, pero a partir de aquí empezó el relajo, ¿ok? Y bueno, un pontino muy, muy común y en esto es el de el Miller-Rubler y el Fovil, que es muy común que veamos. Estos ya son más ventrocaudales, ya son más de circunferenciales de las basilares. Tenemos hemiparesias contralaterales, obviamente por el piramidal, porque ya estamos hablando de otras áreas un poquito más arriba. Donde tenemos espinotalámicos con baja sensibilidad y donde tenemos ahora sí la parálisis del séptimo. De estos se caracterizan los Miller-Rubler y los Fovil, séptimo o facial, ¿vale? Y entonces tenemos una parálisis facial completa, aparentemente periférica, pero realmente es una central por el área donde estamos afectando y que además tenemos una contralateral con afección, ¿de acuerdo? Los mediopontinos basales vamos a tener ataxias, hemiparesias y parálisis de masticadores. Ya estamos en un poquillo más arriba por los trigéminos. Y el de Benedict, que es el de los más, un poquito más abajo por el núcleo rojo, vamos a tener esta misma parálisis, disminución contralateral del tacto, la rigidez y la coreoatetosis. Recordemos que el núcleo rojo es parte de las conexiones de los núcleos basales y que esa parte es la que pasa a través del núcleo rojo y por eso podemos tener ciertos movimientos asociados tipo coreicos o coreotetósicos. Y aquí está el desgraciado, es este pedacito, ¿vale? Un Weber nos hace más las ramas interpedunculares. Este Weber es bastante común, de hecho, pero no todos son completamente, llenan al 100%, pero con que más se acerquen esto. Y aquí tenemos ya la diplopia,
y el defecto pupilar aferente. Esto es como que muy clásico del Weber. Tercero, diplopia y defecto pupilar, porque en tractos piramidales tenemos lo mismo, hemiparesia contralateral, la ataxia y la rigidez. No hay más. Esta es la parte que hace un Weber, la diplopia y el defecto. Y entonces tenemos estas zonas o estas regiones afectadas para los síndromes de Weber, que son pedacitos, pero ya son diferentes a todo lo que hemos visto en otras regiones. En cuanto a factores de riesgos, bueno, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado, por favor, enfoquémonos en eso. Desafortunadamente no hay como que yo les diga, les doy esto y ya se arregló. No existe. Es más una medida de prevención y que nuestra mortalidad no es tan alta porque hay buenos tratamientos y como es tan catastrófico el asunto, sí van al hospital. No es como que a mí me pasa, viene una señora con una hemiparesia derecha por circulación anterior y le digo, ¿qué pasó? Pues se sintió mal y se acostó a dormir. Ah, bueno, anoche, no, hace una semana. Y una semana, sí. Y como no es tan grave y tan serio, pues luego llegan con esto. En estas situaciones de tallo llegan en ese mismo día y en esa misma hora, porque se sienten tan mal para eso. Y eso hace que nuestra recuperación perdón, o nuestra mortalidad a los 28 días es del 9%, a 3 meses del 16% y a los 12 meses 24%. Aquí sí está medio alta, se fijan. 1 de cada 4 ya no va a estar con nosotros al año. Entonces, esto es porque la recuperación va a ser difícil. Obviamente puede recurrir hasta en un 20% para esto. Y bueno, cuando hubo arteria cerebral media, aquí sí va a estar una mitad y un 42% muy cerca del otro en territorio posterior. Y bueno, cuando es arteria cerebral media, que es circulación anterior, el 11% puede recurrir además en territorio posterior, que además va a ser uno que, pero qué rayos, porque si es una y otra, son otras cosas diferentes. Bueno, seguramente son cardioembólicos, seguramente vienen desde abajo y seguramente por allá va. La verdad es que ahorita que les hablé de todos los síndromes medulares, no se crean que me lo sé. Eh, Eso es una falacia y una mentira. Aquí está mi tablita. Entonces, la realidad es que, digo, obviamente sí, cuando tenemos faciales, digo, seguro es un fobil, seguro es esto. Pero siempre recurrimos a nuestra tablita y creo que es muy útil tener la tablita siempre que decimos, a ver, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, es esta. Tiene esto, es esta. Tiene esto, es esta. Y entonces, eh, porque la verdad es que los epónimos no son tan amables como decir esto está pasando aquí y porque al final lo que tenemos que buscar es de dónde vino y cómo prevengo el que sigue. Que además tenemos que establecer un plan de curación en ese momento. ¿Sale? Y listo. Estoy a sus órdenes en Vladimir. Ahí está el correo y ahí está la página de internet que justo acabamos de hacerla por si quieren visitarla. Gracias, Muy doctor. bien, doctor. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor que levante la mano virtual para que el doctor nos apoye con la respuesta o que nos continúe ilustrando. Muchas gracias. Yo voy a meter Estoy en relajo el chat. virtual. Doctor, Adelante. ¿nos podría hablar un poquito del uso y abuso del Doppler carotídeo? Ok. Porque yo me he topado con muchísimas personas que nos mandan la insuficiencia perturbacilar o hasta nosotros mismos abusamos a veces de esa herramienta como para diagnosticar, ¿no? Pero pues no Claro, es el tema con el Doppler es que es carotidio, no es vertebral. exactamente, Desde el nombre ya claro, estamos en otra cosa. claro. Entonces, un Doppler carotidio tiene indicaciones muy precisas, un 70%, probablemente con sintomatología tenemos que hacer algo ante eso. Pero incluso en un 70%, si ya vamos a entrar, lo que hacemos es que lo mandamos a angiografía diagnóstica y probablemente terapéutica. ¿Qué es esto? Que estemos en una diagnóstica para ver qué tanto fluye o qué tanto en esto, y si ahí se confirma que tenemos más de 70, ahí mismo se pone el stent, y si no, no. Ha habido quienes salen
y dicen, ¿sabes qué? No hubo necesidad, el radiólogo le apretó de más y por eso se ocluyó y salió en otro porcentaje. Que esto debo decirlo, hay sitios locales que no reportan porcentaje, y que yo les hablo y les digo, es lo que más... Me interesan mucho las velocidades, me interesa muchísimo el flujo y la velocidad, que no esté aumentada, pero me interesa mucho que no es también el porcentaje, ¿no? Y aquí sí es operador dependiente. Entonces, si hacer esto es difícil, buscar las vertebrales, que sabemos que están a través de forámenes, va a ser todavía más complejo. Por eso nos tenemos que ir a resonancia o a la otra, ¿no? ¿No? Aquí Pues, hay una, doctor, después de un evento, ¿qué dieta debe tener el paciente? Ok. Supongo que de un evento vascular, ¿no? No un evento Sí, sí, de... sí, sí, yo me imagino que de los eventos de estos. Bueno, yo la verdad se los mando a hay por ahí tres nutriólogas muy, muy buenas, que tienen un acercamiento a medicina interna. Pero cuando yo hablo con ellos, porque esa pregunta me la hacen directo a mí, yo lo que digo es sentido común. La realidad es esta, o sea, todos sabemos que desayunar dos tortas de cochinita o desayunar un poco de vegetales con, ¿por qué no? Tal vez un huevo sin tantas yemas y otras cosas, es una diferencia tremenda. Y todos tenemos ese sentido común. Yo intento a los pacientes darles no sé si estoy diciendo bien si darles ese poder, pero darles esa capacidad de que ellos puedan entender y que tienen de fondo este conocimiento. Que todos saben que tomar un vaso de agua y tomar un vaso de Coca-Cola es muy, muy diferente y todos lo saben. Todos saben que eso es diferente. Todos tienen ese sentido común. Entonces yo intento decirles, usa tu sentido común y ve con esta persona. Te da un esquema, pero usa tu sentido común. ¿No? No sal, baja en grasas saturadas, las grasas normales se puede usar en otras formas, nada de frituras, muy poca cafeína porque puede acelerar otras situaciones sin empeorar la hipertensión, dormir bien, pero bueno, les estoy diciendo algo de sentido común, ¿cierto? Todos sabemos eso. así es. Aunque a veces, como dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos y aparte a veces pues no lo hacemos porque ya estuvo, no nos da la gana y esa es la realidad. Ujú. Así es. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta o comentario para el doctor? Parece que no hay más, doctor Herbert. No hay ninguna otra duda o pregunta. Pues agradecemos al doctor del consultorio Gen López esta extraordinaria ponencia. Yo creo que nos sirvió muchísimo para poder recordar muchos términos y para poder hacer diagnóstico diferencial al final de cuentas. Al final de cuentas, esto es una cuestión neurológica, pero pues en muchas ocasiones los pacientes nos llegan a nosotros por la cuestión del vértigo, la inestabilidad o el mareo. Y entonces, pues es nuestra chamba también tener en cuenta diagnosticarlo o iniciar el proceso de diagnóstico y pichárselo a los neurólogos para que terminen de trabajar con los pacientes. Y al final de cuentas, pues todo esto queda en el beneficio del paciente, al final de cuentas, ¿no? Y, Entonces, y además quiero añadir que al final sí de repente se lo regresamos porque necesitamos un montón de su apoyo. O sea, ok, ya te pasó, ahora te rehabilitamos. Y una de las cosas que rehabilitar es también ciertos equilibrios. Y entonces veo por aquí, y saludos Wendy, veo por aquí a Wendy, con Wendy he trabajado, contigo he trabajado, o sea, con mucha gente que necesitamos entre todos hacerlo, porque necesita de todos, van a necesitar de cada uno de los especialistas ese paciente tan catastrófico. claro, y al final de cuentas, una insuficiencia vertebrovascular no está peleada con un vértigo postural, no está peleada con una labirintititis. El hecho de que tenga una cosa no excluye que tenga otra cosa. Así es. Entonces, sí podemos hacer ese manejo interdisciplinario al final de cuentas. Entonces, pues agradeciendo al doctor Gien nuevamente, damos por concluida la sesión del día de hoy. Eh, Aviso económico. El día 27 de julio tenemos sesión de AMCAOF, hay un webinar AMCAOF
que va a hablar de la disfagia en el adulto mayor. Y ese mismo día, a las 8:30 de la noche, también tenemos el módulo 5, el diplomado en soluciones auditivas, con el tema otros usos de los auxiliares auditivos, por la doctora Rachel Herrera Mendoza. Entonces, damos por concluida este webinar mensual. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Gen. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Andoesa, por cómplice como siempre. Y seguimos en contacto y seguimos pendientes. Gracias a todos y buenas noches. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Gracias.